bueno, el sindicalismo por rama de actividad, como se llama entonces, permite una gran centralización sindical y permite la creación de un cuerpo sindical en la CGT, que es la nueva CGT que construye el peronismo, con un fuerte comité central y con la complejidad que conocemos hoy. Se construye el edificio, que es un edificio de líneas racionalistas, arquitectónicamente es diferente que el Art Nouveau de la Unión Ferroviaria. El peronismo construye en 1950, por una decisión que se le atribuye a Eva Perón, el edificio actual de la calle Azopardo, que son 3 cajas arquitectónicas rígidas, que están inspiradas en el racionalismo arquitectónico de la época. Curiosamente, el peronismo para los grandes edificios elige líneas helénicas, milenarias, digamos, greco-latinas, como la actual Facultad de Ingeniería, que antes fue la Fundación Eva Perón, pero para la CGT eligen algo que inspira un poco el mundo del trabajo, que es la racionalización, incluso de las líneas de montaje laboral, que es el actual edificio de la CGT. Y la CGT cumple un papel fundamental haciendo un tipo de sindicalismo que es un sindicalismo de Estado. Y frente a eso, los grupos empresarios, que son grupos empresarios alimentados también con el flujo de asistencia para sus inversiones y para la creación del mercado interno que promueve el Estado con su proteccionismo, el IAPI, etc. La CGE, la Confederación General Económica, y con los años será el lugar donde surgirá Helbar y que tendrá un protagonismo central cuando el peronismo intenta reconstruir ese pacto social. Y el peronismo no habla de frentes sociales y políticos, no habla de, hasta el 73, que triunfa en la elección con una idea frentista, Frente Justicialista de Liberación Nacional. Son las ideas frentistas de los años 60. Hay una gran influencia en Argentina, sobre todo en la militancia juvenil, que influye mucho en la idea frentista. Las militancias juveniles son en general frentistas. Las militancias sindicales son en general, después del peronismo, militancias vinculadas a grandes pactos sociales, donde se discute el ingreso, la distribución de la renta, el famoso 50-50, es decir, qué porcentaje de distribución de la renta va al salario obrero y qué porcentaje va a las ganancias empresariales. Perón tiene muy claro esto desde el principio, la idea entonces es la de un gran pacto nacional alrededor de las fuerzas productivas y del trabajo, y la sociedad se concibe no como la concebiríamos hoy, con movimientos sociales, esa idea recién desde los años 70, los años 80 parece, la idea de movimientos sociales, la idea de los sin trabajo, los movimientos feministas con políticas de género son de los años 80, aunque el feminismo es del final del siglo XIX, pero las sufragistas, donde el feminismo aparece cuestionando posiciones políticas de dominio en el seno de la vida doméstica, y ya se llaman políticas de género, son movimientos sociales, movimientos ecologistas, movimientos por el saneamiento del medio ambiente. El peronismo concibe menos esos movimientos, aunque a la esencia del pacto social empresarial obrero le agrega movimiento estudiantil, la UES. Esa sigla surge de los años del peronismo, son la Unión de Estudiantes Secundarios, intenta organizar estudiantes, organiza estudiantes universitarios también. El modelo organizativo del peronismo es complejo, porque Perón, que es un gran organizador y tiene en su mente una idea organizativa muy fuerte, una idea que surge de sus años de aprendizaje militar, es la idea un poco organicista, la idea de la organización del peronismo. Está, en primer lugar, la idea de cierta conciliación capital y trabajo. Perón había hecho un famoso discurso en 1943, 1944, de los cientos de discursos en 1944, es el discurso de la Bolsa de Comercio. Y ahí va a decir que los empresarios tienen que ceder y mucho, y que si no ceden mucho, van a perder mucho más de lo que perderían si ceden a una suerte de reparto de las ganancias, como él propone la CGT. Ese discurso siempre fue muy criticado por la izquierda. El Partido Comunista siempre se basó en ese discurso de Perón para indicar que el peronismo venía de una posición pro-patronal, es decir, le decía a los empresarios que cedan un porcentaje importante para no perderlo todo, y por lo tanto su tímida percepción de una sensibilidad social mayor estaba asociada a una inevitable mirada desde la esfera patronal. Bueno, eso es una viejísima discusión que duró años en el Partido Comunista Argentino, y a la cual el peronismo siempre respondió que todas las medidas de progreso en cuanto a la percepción de la renta eran combatidas por una clase empresarial muy dura e incapacitada para aceptar ese tipo de concesiones. Pero el peronismo rondó durante todo su gobierno por una idea que efectivamente la clase empresarial
no aceptó y que al mismo tiempo cortó una dura lucha, se cortó a todo el país en una dura lucha cultural, como hoy hablamos de luchas culturales también, el hecho de que hubiera un libro obligatorio de lectura, que La razón de mi vida se leyera obligatoriamente en los colegios, una clase media ya muy diversificada en Argentina, que dependía del empleo público, que era hija de algún modo de la ilustración, que la tradición pedagógica argentina, fundada en el siglo XIX por Avellaneda sobre todo, y después por Sarmiento, la había convertido en una clase que, sometiéndose a todas las críticas que después Jauretche haría sobre el medio pelo, sin embargo confiaba en que era una clase importantísima para la nación, que no pertenecía a las migajas que venían de las clases poseedoras y que tenía cuerpo propio en la nación, definiendo a la nación misma a través de un sistema de libertades que a la postre podrían resultar ilusorias, pero que se sentía profundamente avasallada si aparecían esos libros de lectura obligatorias, sobre el lenguaje del peronismo, el luto obligatorio, es decir, el Estado imponiendo cortaba una tradición que en Argentina es muy fuerte, es la tradición liberal republicana vinculada habitualmente al nombre de Sarmiento, aunque esta cuestión sabemos que es muy compleja y Sarmiento es un personaje que hay que interpretarlo de las múltiples versiones que tiene Sarmiento, una de las cuales es su poderosísima escritura, ¿no? Más allá de sus decisiones políticas. Entonces todo eso, que no atino a resumirlo mejor, digamos, hizo de esos años donde no solo se discutió un pacto social, sino hubiera sido más fácil esa discusión, se discutían valores culturales, identidades globales, genéricas, identidades colectivas, de modo que esa discusión hacía que personas podían ser beneficiadas por decisiones del peronismo, y muchos estaban en contra del peronismo porque su pan cultural venía de otro lugar, como pasó con el conflicto con el campo. Personas vinculadas a estratos inferiores de la sociedad que solo tenían para beneficiarse con decisiones que tomaban el gobierno, sin embargo llenaban los actos de los nuevos poderosos del campo, de las nuevas decisiones que tomaban compañías y configuraciones económicas y tecnológicas muy nuevas, que eran una novedad para la Argentina en cuanto a la explotación agropecuaria. Ese dilema que aún atravesamos es un dilema, es un acertijo, es el enigma argentino, difícil de resolver, porque el corte en clases culturales no es el mismo que el corte en clases económicas. Clases desde el punto de vista muy explotadas económicamente pueden tener valores culturales que la asocian a los explotadores. Son temas del viejo marxismo, son temas que trató Marx, Lenin, Trotsky, para decir nombres duros en esta noche quilmeña, y que hereda el peronismo, que tiene otras literaturas, para la de Jauretche, por ejemplo. El medio pelo es que está en la soncera. La soncera es de algún modo hacer una cosquilla a alguien, pero no es insultante. La soncera es, pero no se da cuenta usted que está en contra de sus propios intereses. Bueno, pero ¿qué pedagogía se precisa para eso? Para Jauretche, una muy parecida a la de Sarmiento. Él respeta mucho a Sarmiento. O sea, una pedagogía poderosa que surja de los grandes escritores, los que descubren el nudo real de la nación y realmente pueden desentrañar los intereses efectivos que unen en una persona aquello que le conviene económicamente con lo que le conviene culturalmente, y hace de todo eso una sola unidad de expresión, una sola identidad. Dilema para todas las sociedades. Pero lo que quería decir aquí es que el peronismo, no sé, digamos, en esa amplitud organizativa muy grande, desdeña un poco el Partido Justicialista, lo llama instrumento electoral, y los políticos del Partido Justicialista eran políticos en capito diminutio, digamos, respecto a los sindicalistas que tenían efectivamente, y a los empresarios que formaban los cimientos mismos del Estado peronista, que no era corporativo porque mantenía un parlamento y elecciones, más bien de tipo plebiscitario, pero eran grandes elecciones con un parlamento muy activo, donde la oposición tenía ciertas trabas, sin duda, pero era una oposición activa. Estaba Balbín de diputado, Rodríguez Araya, los grandes diputados radicales, Moisés Levenson, que eran los grandes diputados radicales, que con distintos matices, porque muchos de ellos también decían, Evita no nos gusta, pero a través de Evita aparecen reivindicaciones sociales, y por eso es Moisés Levenson. O otro diciendo, bueno, pero Evita sí, de modo que nada en la historia argentina es fácil. Pero lo cierto es que en esa configuración de la Argentina, el Partido Justicialista es de inferior calidad desde el punto de vista de los compromisos sociales que la CGT. Y la CGT, al tocar el peronismo, se diversifica aún más, puesto que de la CGT surgen las 62 organizaciones, porque otras organizaciones eran del Partido Comunista y otras del Partido Socialista, las 19, las 32 y las 62,
del año 56, 57 son las 62 organizaciones. Y las 62 organizaciones son la rama política del sindicalismo. Y en el Partido Justicialista sale la rama gremial del partido, de modo que lo político tiene su rama gremial, el gremialismo tiene su rama política. Eso introduce en el peronismo un organigrama organizativo de un barroquismo para un movimiento popular. El barroquismo es enorme, y manejar el lenguaje de esa articulación tan compleja de la organización era para eruditos, y el militante de la época, incluso hasta hoy, maneja en el peronismo el idioma interno de los tentáculos de cada organización para acercarse a la otra, la política a la sindical a la política, y el régimen de contradicciones internas y de cada línea interna tiene también como un cifrado, como una especie de idioma esotérico que se comprende después de bastante tiempo y hace a las delicias de quien está dentro y a la escasa comprensión de quien ve de afuera esto, aunque el Partido Radical tiene el suyo y demás, que son todas las liturgias de los viejos partidos populares. Es incierto, no es verdad que la vida popular no sea una vida articulada a través de enormes complejidades, no es la vida de los simples. La vida popular tiene barroquismos asombrosos y presupuestos tácitos de gran calidad. Y en el peronismo ocurre eso con todas las fuerzas políticas, una fuerza popular con grandes enigmas internos y sobreentendidos enormes, muy enormes. Cuando cae el peronismo aparecen aún mayores complejidades que la del Estado peronista. El peronismo sin Estado se vio obligado a vivir sin la instancia superior que conglomeraba todos los intereses dispersos. Perón se concibe como un personaje central de la llama conducción, la capacidad asociativa de todos los intereses en un punto común que representa no el conductor sino el cuerpo del conductor. Todo su cuerpo está, su forma de vestirse, de andar en motoneta, de hablar, todo está al servicio de un tipo de conflicto en la sociedad que tiene su solución, tiene su punto de equilibrio, y que al mismo tiempo nunca es el mismo conflicto, porque si no las sociedades se convertirían en sociedades incapaces de pensarse en el cambio. Ningún gobernante dura mucho si no piensa que las sociedades están en conflicto permanente. Pero el peronismo se concibe como un gran partido de orden que sabe lo que es la revolución, por eso sabe hablar el idioma revolucionario. El peronismo surge, está muy claro en el film de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, surge de la visión que tienen las clases políticas de las grandes guerras, los sacrificios de los soldados en las trincheras, que son la clase obrera, los soldados en las trincheras. Entonces piensa una sociedad que no es una sociedad edénica, es una sociedad del Edén, paradisíaca, sino que es una sociedad en conflicto, que se llama revolución, la revolución peronista, y que sin embargo termina en un orden. Orden y revolución son los motivos de Perón. La correspondencia con Hooke es exactamente eso, es pensar en el desorden. Solo quiero el desorden, dice Perón, quilombificar, que todo sea un caos, al servicio del orden. El par, caos, orden, que viene de la Biblia, indica mucho más de lo que creemos en relación al peronismo. De ahí que el peronismo tiene un resorte último, que es ese pacto social, y al mismo tiempo, con la experiencia de Llano, la receptividad de todos los movimientos sociales que empiezan a surgir en una sociedad mucho más compleja, como la Argentina, donde está, como digo, Argelia, que influye mucho, el Frente de Liberación Argelino, que hoy sigue gobernando Argelia, aunque es un Frente de Liberación basado en el ejército, laico, y que es un gobierno cerrado, no democrático, digamos así, en Argelia, aunque más estable que otros gobiernos de la región, vecina de Libia, Argelia, pero influye en la juventud de la época. Las juventudes, esas son juventudes que leen a Franfano, que leen a Sartre, que leen a Marx, que leen las historias del tercer mundo, y el peronismo acepta ese baño tercermundista de los años 60, y por lo tanto el pacto social queda como dormido. Es decir, aquellos empresarios que estaban dispuestos a jugar al mercado interno en la época del Perón son empresarios que inmediatamente, por razones culturales muy obvias, pasan a apoyar al nuevo régimen y se convierten ya en figuras dóciles de las nuevas globalizaciones, de la asociación con las multinacionales, y ahí va cambiando la Argentina con los pobres titubeos, incluso es mencionable el de Ilia, que intentó, con una suerte muy dispar, primero dejar cancelados los contratos petrolíferos de Frondizi, que eran contratos donde Frondizi de algún modo estaba de acuerdo con Perón, y Ilia cancela esos contratos y después con los laboratorios.